el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya estamos hoy en contacto con Estela Ovelar, que es candidata al directorio del Banco de Previsión Social, es jubilada del Banco de Previsión Social, ha trabajado en la Secretaría de todos los directores sociales, representantes de los jubilados, nos ha contado también, es miembro actualmente del Consejo Directivo de ONASPO y allí integra además la Secretaría de Vivienda. Estela, gracias por este rato con el portal de la Asociación de la Prensa. Al contrario, la agradecida soy yo, Álvaro, por habernos brindado este espacio. Bueno, y ahora en poquitos días, casi que en una semana, hay elecciones para elegir a los representantes en el directorio del Banco de Previsión Social. Es una instancia diferente, todas las instancias son diferentes, tienen sus particularidades, pero esta, bueno, además, en un gobierno de determinado corte político-social y además con una reforma de la seguridad social que está allí en ciernes, que justamente en esta jornada que estamos grabando es la jornada anunciada para que se dé a conocer ese informe final que se elevaría a la presidencia y que no cuenta con el aval de los integrantes de esa comisión de expertos que participan por el área social. ¿Cuál es tu apreciación con respecto a este momento? Bueno, mira, el momento que se está viviendo, la elección es el 28 de noviembre, estamos frente a una elección obligatoria de los representantes sociales hacia el Banco de Previsión Social, por los tres órdenes, ¿verdad? Jubilados y pensionistas, trabajadores y empresarios. Sí, es un momento diferente quizá, porque además la información que está llegando a los ciudadanos es escasa. Nosotros como organización nacional estamos recorriendo el país, las asociaciones, conversando con la gente, hablando además de la importancia de esta elección. No es una elección más, es una elección prevista en la reforma constitucional del año 67, cuando se evaluó que si el Banco de Previsión Social está integrado por 4 directores políticos nombrados por el Poder Ejecutivo de turno, que está bien, gobiernos democráticos, pero a su vez debía de estar integrado por 3 directores sociales, cada uno representando un área diferente, como hacía mención recién. Esta reforma de Constitución se hizo en 1967, pero se llevó a cabo por primera vez en el año 1992, cuando el primer director social representante de los jubilados fue don Luis Alberto Colotuso. Yo puedo decirle el honor, poder trabajar con él, dio mucho por sus representados, pero además tuvo la visión de integrar una lista con todas las líneas políticas partidarias, porque acá, Álvaro, es bueno recalcar que la elección no es política partidaria. Cada uno podemos tener nuestro corazón en una bandera política, pero esto es una representación social. El representante social no puede ver qué vota cada representado, porque las necesidades de la gente, los logros de la gente, el no seguir perdiendo derechos de nuestra gente, no tiene que tener una bandera política partidaria. La ONASPO va a cumplir 30 años, ahora en pocos días. Don Luis Alberto Colotuso tuvo esa visión de conformar una red en aquel momento del interior con 600 asociaciones, y te puedo decir que había de toda línea política partidaria. Igual en su lista había de toda línea política partidaria. Me tocó trabajar congresos y yo a veces decía, no sé cómo salgo, más joven, con menos experiencia, porque las discusiones eran tan acaloradas que tú decías, bueno, acá o salgo en camilla, y se salía con un humo blanco, porque estaba sobre la mesa la defensa de los jubilados y pensionistas y más vulnerables. Y se trabajó de una forma importante en este tema. Ahora, toda esa historia va decantando con los años hasta llegar a este momento que tú decías es un momento muy importante. ¿Cuál es la importancia que se le adjudica entonces a este momento, a estas elecciones del 28 de noviembre? La importancia a estas elecciones
Primero, por lo que te decía recién, no se puede perder la representación social y que el Banco de Previsión Social quede solamente en manos de políticos partidarios. Que no estén representados nuestros jubilados y pensionistas y que tengan que responder solamente los representantes a un poder político de turno. Acá la UNASPU, el representante social electo por Congreso, electo por todas las asociaciones de jubilados, somos un equipo, un titular y 5 suplentes, electos por Congreso por las propias asociaciones de jubilados. De ahí que el momento político es diferente. Y además, Álvaro, porque estamos enfrentando una pérdida de derechos, estamos enfrentando una pérdida de poder adquisitivo, sin entrar en cifras específicas, pero nuestros jubilados y pensionistas a la hora del propio consumo de sus necesidades básicas, se ve realmente una pérdida de posibilidad de consumo. El momento es diferente. Estamos detenidos frente a un programa de vivienda, que no hay llamado a licitación, la comisión consultiva que debía estar integrada por representantes del Ministerio de Vivienda, del Banco de Previsión Social y de la organización más representativa, que es la UNASPU, no se dejó de reunir. No tenemos conocimiento de la demanda, no tenemos conocimiento si va a haber un llamado a licitación. En el presupuesto se habla de 605 viviendas de adquisición, que pueden ser de madera, que pueden ser contenedores, y queremos dar discusión a estas cosas. Por eso el momento político es diferente. Porque a lo largo de este periodo que yo te decía, con el comienzo de Luis Alberto Colotuso, después el maestro Fernández, después el profesor Gesastari, hasta el propio Sisto Amaro, todas estas cosas se discutían arriba de una mesa con todos los integrantes del Poder Ejecutivo correspondiente, ya sea Ministerio de Vivienda. Hoy esto no lo tenemos, no hay llamados a licitación y tenemos más de 6.700 inscritos. La pérdida en el sistema de cuidados, si bien, como tú nombrabas recién, la comisión de expertos en este documento que van a presentar la semana próxima, nombra por ahí un sistema de cuidados, pero lo nombra como, digamos, que se tiene que adquirir de manera privada. Nosotros consideramos que el sistema de cuidado tiene muchos índices que nos dan que debe de ser una política de Estado. En primer lugar, porque las que cuidamos por lo general somos las mujeres, cuidamos a nuestros hijos, nuestros suegros, bien. Pero ¿quién cuida a la que cuida? Y muchas veces las mujeres se ven postergadas en su propia vida laboral o social para cuidar. Y una cosa es cuidar con amor, y otra cosa es cuidar con conocimiento, preparación, eficiencia y eficacia, porque no es lo mismo cuidar un niño con una malformación, con una patología, que cuidar un adulto mayor. Y cuidado, Álvaro, yo acá quiero detenerme un segundito. No enfrentamos que niños no y viejos sí. La sociedad se construye entre todos. Se nos habla de un índice por debajo del índice de pobreza de niños de 0 a 3 años. Pero no se dice que esos niños muchas veces son nuestros nietos, o los nietos de. Y acá no estamos enfrentando ni dejar rezagado a esos niños. Nosotros desde la organización en este momento decimos niños sí, viejos también, jóvenes, trabajadores, porque una sociedad se construye entre todos. Tenemos la pérdida de derecho del Plan Ibirapitá, que pasa a ser un programa del Banco de Previsión Social, donde nuestros jubilados en esta pandemia se pudieron conectar a través de esas tablets, que no las usaron para picar cebolla, ni para picar carne, las usaron para estar conectados, para leer un libro, se conectaban con nosotros por Zoom. Hoy se habla de pronto que pasa a ser un programa con un teléfono inteligente. Entonces, ese teléfono inteligente, la vista no es la misma en un teléfono inteligente que en una tablet, la luz. Nos gustaría que por la experiencia que tenemos como organización nacional y como seguir trabajando estos 30 años, sentarnos en una mesa a discutir sanamente qué es lo mejor para nuestros representados, porque además recorremos el interior y la gente del interior también existe. Las mujeres por lo general, como te decía recién, cuando cuidamos y postergamos muchas veces hasta nuestra vida laboral,
cuando nos vamos a jubilar, esas jubilaciones más magras. Vivimos más, pero con menos calidad de vida. Estas cosas no las podemos perder, porque además los derechos deben de ser progresivos. En derechos humanos tiene que ir la progresividad en derechos, no el retroceso, ¿verdad? Estela, realmente prestaba atención a cada una de las cosas que decía, y están todas concatenadas además, porque hay un tema que es justamente, y lo ponías claramente en palabras sobre el final, que es la calidad de vida. De vida. Y entonces uno entiende, o le parece que debería ser así, que cuando la persona llega a una edad donde dice, bueno, cumplió su ciclo laboral, cumplió su ciclo de criar, de formar una familia, debería estar en una mejor situación. Sin embargo, eso no es así, de pronto por los ingresos, por los servicios a los que accede, pero además, y ahí tú agregabas otro elemento, que muchas veces se termina haciendo cargo de muchos aspectos de la familia cuando es el momento de pronto de ser atendida, de ser considerada y contemplada de otra forma. Y eso me parece que en la sociedad no le estamos encontrando la solución. Totalmente, totalmente. Mira, en algunas asociaciones incluso se viene conversando, asociaciones filiales de ONASPO, obviamente, empezar a pensar en centros de día para esos espacios para nuestros mayores. Yo creo que tenemos que poner el tema de nuestros adultos mayores sobre la mesa como sujetos de derecho. No dejamos de perder derechos cuando crecemos, cuando envejecemos, y estamos enfrentados a un envejecimiento de la vejez con una muy baja natalidad. Entonces, debemos de apuntar a políticas públicas a esta protección. Y cuando digo protección, digo sociedad. No digo que agarro una persona mayor y muchas veces lo ves que los tratan como tontos, ay, el viejito, el abuelito. No, somos personas de derecho. Y a esas cosas tenemos que apuntar, porque esta pandemia, además, por un lado el tema económico, por otro lado está el tema social, la soledad en nuestros viejos. Y vamos hacia un camino con enfermedades mentales profundas. Si bien tenemos un alto índice de suicidios en los jóvenes que debemos de atender, porque reitero, muchos de esos jóvenes también pueden ser nuestros nietos, nuestros hijos, pero además la soledad y las enfermedades mentales en nuestros viejos, tenemos que empezar a elaborar programas de atención. La depresión, Porque por ejemplo, ¿no? la depresión es un tema que además limita hasta el movilizarse, aísla. Y si atendemos en prevención, es un ahorro para el Estado. Porque el prevenir en salud es un ahorro para el Estado. O sea, tenemos que poner la figura nuevamente, y mira que cuando digo viejo lo digo con todo el respeto, porque son los que nos marcaron el camino, son los que nos enseñaron, nos llevaron de la mano, entonces tenemos que volver a poner el tema de nuestros viejos arriba de la mesa. No más pérdidas de derechos, porque además no son por un lado la vivienda, por otro lo que comen y por otro la salud. El ser humano es un todo, porque además en salud, si bien tenemos el Sistema Nacional Integrado de Salud, hoy muchos de nuestros jubilados y pensionistas se tienen que ir de la mutualista porque no pueden ya pagar órdenes y tickets. Se están pasando a ACE se está viendo desbordado, quizá por la cantidad de gente que se está pasando, no hay médicos suficientes, hoy no hay especialistas suficientes y no hay medicación suficiente. Entonces nos queda en una nube ese jubilado pensionista que no puede hacer frente a las órdenes y tickets. Sí, y tú en decías esta otra... pandemia... Perdón. No, que tú introducías además el tema de la vivienda hoy y de la calidad de la vivienda, porque también eso importa en la calidad de vida, ¿no? No es cuestión de, bueno, ir abajo de un techo de cualquier forma. La calidad de vida también importa donde uno vive, ¿no? Álvaro, a mí me tocó, yo siempre digo que nunca me tocó un lugar en un puesto de empleada pública, como le dicen, sin poder hacer cosas, al contrario. Soy una agradecida de que siempre pude hacer cosas. Trabajé el programa de vivienda en el Banco de Previsión Social desde que se inició.
incluso inscribí mucha gente a lo largo y ancho del país. Y fue evolucionando la calidad de vida, de la calidad de edificación en esa vivienda para darle calidad de vida a nuestros jubilados. Al principio, para poder entregar las viviendas que se habían prometido, se entregaron los núcleos básicos evolutivos. Después, con los años, esos núcleos básicos evolutivos no eran para adultos mayores, por la calidad, por la construcción, porque como lo dice la palabra, un adulto mayor no tiene muchas veces los medios, un jubilado, el pensionista, ni la fuerza para ese núcleo básico evolutivo mantener. ¿Qué se logró con esa discusión que te decía recién, de esa comisión consultiva que hoy no funciona? Se logró ir discutiendo la tipología de vivienda para mejorar esa edificación. Dejar de construir en tierras frente a los cementerios porque eran más baratas, o lejos de los servicios que tenía la gente, ya sea la panadería, el ómnibus, los servicios que necesitaba. Eso se logró en esa comisión. Y se logró, cuando estaba el profesor Gesa Stari, empezar a devolver esos núcleos básicos evolutivos al Ministerio de Vivienda para que fueran utilizados con otro fin, de pronto gente más joven, gente en situación de calle, y digamos se nos hizo como una cuenta corriente, a la cuenta de jubilados, para entregar viviendas. Hoy no sabemos en qué está. Nosotros entregamos núcleos básicos evolutivos, todavía algunos quedan. Se supo además que la construcción de esos núcleos básicos evolutivos, con el material que estaba hecho, era cancerígeno. Lo supimos como a los 10 años. Entonces, ¿se mejoró la calidad de la vivienda? Claro que se mejoró. Vemos los edificios de altura. En el piso de abajo con barreras arquitectónicas. Se logró que cuando se llame a licitación y se comience a construir, ya pase a ser el dueño el Banco de Previsión Social, porque cuando la crisis del 2002, muchas empresas constructoras no pudieron seguir en el país, y esa obra quedaba detenida, y después toda la parte jurídica es un poco lenta para retomar eso. Nos llevó años, en algunos casos 10 años. Eso se logró, que una vez que se llama licitación, el Banco de Previsión Social pasa a ser el titular, y cuando sucede esto, puede seguir con la construcción de la vivienda. Las viviendas son de calidad. Se firmó un convenio con MEVIR para el Uruguay profundo, en aquellas localidades donde no se puede construir porque hay 2 o 3 personas nada más, se le da una vivienda de MEVIR. Hoy se nos habla posiblemente de construcciones de viviendas de madera. Sé poco de las viviendas de madera, pero lo que me han informado los técnicos es que acá no se elabora madera adecuada para esa construcción. Lo mismo que los contenedores de UPM se nos había ofrecido, tienen escalera. Nuestros veteranos no pueden, entonces no podemos bajar la calidad. Yo entiendo que en todas las políticas públicas, y como ahora se habla tanto de la sustentabilidad en seguridad social, es obvio que tenemos que hablar de sustentabilidad de un sistema, cuando además tenemos un envejecimiento tan rápido en la población. Pero esa sustentabilidad del sistema no puede ser a costilla de la gente. No puede ser quitándoles derecho a la gente. Debemos, sí, de planificar entre todos, en un diálogo nacional de seguridad social con todos los actores, sustentabilidad del sistema, pero sin pérdida de derechos. Porque además, no es solamente una reforma que se toque la jubilación del Banco de Previsión Social o se suba la edad. La seguridad social es más que eso, porque no es lo mismo subir la edad a 65 años de edad, como está la propuesta dando vueltas, a una mujer que trabaja en la pesca, a un hombre de la construcción que está arriba de un andamio, o una persona que trabaja en una oficina. Son situaciones diferentes. Entonces, además, con una suba en la edad y una baja de esa tasa de reemplazo, que la tasa de reemplazo es el cálculo de los años trabajados con los ingresos percibidos. Entonces, claro que estamos en un momento político diferente, pero no podemos perder derechos, porque además en esta pandemia también, como tú bien lo decías, el tema de la depresión, de la soledad, de la falta de atención,
del maltrato, Álvaro, porque el maltrato y la violencia no es solamente hacia la mujer, no es solamente hacia los niños, es también hacia nuestros viejos. Está el maltrato institucional, el patrimonial, el personal, y también lo vimos agudizado intrafamiliar en esta pandemia. Porque muchas veces esos hijos, y no estoy hablando de mala gente, esos hijos, por un problema hasta de trabajo, pérdida de ingresos, vuelven a vivir con sus padres. Esos padres, bueno, al cuartito más chico, ya de paso le ponemos al nene, pero llega la hora del informativo y el nene quiere, y hay una pérdida de derechos, y ahí empieza también un abuso y un maltrato. Por supuesto que después hay casos mucho más fuertes, y creo que también los debemos de atender, y es muy difícil que un adulto mayor denuncie un hijo o un nieto. No debemos de ser ajenos tampoco que la adicción está, y muchos de esos nietos, al tener una adicción, encuentran amparo al lado de sus abuelos, que después terminan de ser maltratados. Da para mucho, Álvaro, y tenemos mucho trabajo por delante. Mirá, yo puedo decir que soy una enamorada de la seguridad social, más allá que nos cueste, y en estos momentos creo que nos vamos a necesitar entre todos. La sociedad nos tenemos que comprometer a esto. Porque si no defendemos, no podemos mirar para el costado lo que le pasa al de al lado, porque esa pérdida de derecho la vamos teniendo de a poco todos. Con la pérdida del poder adquisitivo es de trabajadores, lo van a hacer, eso lo sufren los niños porque son parte de un hogar, y lo sufren los adultos mayores. Y no entro en números, pero hoy por hoy la canasta básica se disparó. Entonces todas estas cosas tenemos que discutirlas, y discutirlas en serio, con política. A veces cuando hablan de proteccionismo, no, la seguridad social es un derecho humano fundamental que los estados somos responsables. Bueno, y entonces para finalizar, estos son los compromisos a los que se compromete la lista 1 en estas próximas elecciones. Totalmente, totalmente. Por ahí también quedó la Operación Milagro, tan importante, que se pudo pesquisar tantos jubilados y pensionistas gracias a las asociaciones de jubilados, filiales de ONASPO a lo largo y ancho del país. Hoy son más de 100 operaciones oftalmológicas, que nuestros viejos más vulnerables recuperaron el derecho a ver. Tenemos 1000 anécdotas que en otro espacio, porque me tocó trabajar ese programa también desde el otro lado, porque yo era activa, 1000 anécdotas que podemos contar cuando se recuperaba nada más ni nada menos que el derecho a ver. No podemos retroceder en estas cosas, no podemos. La vejez necesita calidad de vida. Estela, más que amable por este rato, y bueno, veremos a ver qué acontece el 28 y volveremos a conversar. Bueno, yo los invito a concurrir a votar, más allá de que el voto es obligatorio hasta los 75 años de edad, pero derecho que no se ejerce, derecho que se puede perder. Entonces debemos ir a votar, aunque tengamos más de 75 años de edad, porque tenemos el derecho a elegir. Gracias, Álvaro, por este espacio, realmente muy cómodo también.